Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa con mi persona Irma y mi compañera Dalia. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, no sé si decir controversial, muy sonado, muy importante, muy relevante, tiene mucha relevancia nacional y curiosamente creo que no lo hemos tocado en el podcast Sin Nombre, pero bueno, esperamos al día de hoy porque tenemos a un invitado especial. Él es Daniel Lombana, él es abogado y participó en la mesa del diálogo por la Caja del Seguro Social. Hola Daniel, gracias por acompañarnos. Hola chicas, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir a ayudarnos a desempacar este gran problema, que bueno, creo que esta semana ha salido una noticia bastante alarmante. Bueno, no esta semana, estábamos hablando de que esta noticia viene desde hace años, pero vamos a decir que estamos ya como que llegando a la línea que no queríamos cruzar. Háblanos un poquito de eso para no seguir yo dando vueltas. ¿Cuál es el problema? Sí, el tema ahorita es que hay gente que dice que viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. Tienen muchos años diciéndonos esto y no pasa nada. Pero yo lo escucho desde primaria y secundaria. Razón. Sí. Pero la realidad es que se ha venido hablando, póngase, en 10 años esto va a ser crisis, en 8 años esto va a ser crisis, en 6 años esto, y así, y ya llegó la hora cero. Estamos casi en la hora cero, en la que ya se ha pronosticado la crisis. ¿Cuál es la hora cero? Mira, hay varias proyecciones y eso es algo muy importante a resaltar. Esto es un tema que se trabaja con proyecciones. Entonces, la exactitud siempre va a incluir algunas variables. Es como pasó con la pandemia. Todo el mundo tenía sus proyecciones y vino una pandemia que revolvió el mundo y nadie tenía eso en sus cálculos. De hecho, eso impactó muy fuerte en la Caja de Seguro Social, porque se generó un vacío de más de $400 millones con el desempleo. La gente que quedó desempleada paró de cotizar y eso agravó muchísimo la crisis. Entonces, en la mesa del Seguro Social a nosotros nos presentaron dos escenarios. Entonces, hay un escenario que era sin la variable del COVID. Entonces, ese escenario establecía que los fondos alcanzaban hasta el año 2024. Eso significa, al año 2024 quedaban 556 millones en reserva contable. A partir de 2025 estamos en cero, déficit total. Pero con el escenario COVID, eso se adelantó al año 2023, último año que va a haber plata, que es el que viene, 410 millones, y a partir de 2024 estamos flat. Y énfasis que 2024 es un año de elecciones. Ajá. Cuando decimos va a dejar de haber plata, ¿eso qué significa? Que no hay plata para atender enfermos, que no hay plata para pagar jubilación, que no hay plata para qué. Ok, eso es una muy buena pregunta, porque me lleva a poder explicarte un poquito qué es la Caja de Seguro Social y cómo funciona. La Caja de Seguro Social es una entidad pública autónoma, no privatizable. La ley lo dice clarito, no privatizable. Para personas que a veces quieren traer el fantasma ese, no, la ley dice clarito que la Caja de Seguro Social no se puede privatizar. Entonces, funciona con 4 fondos, cada uno independiente. Hay un fondo de administración, un fondo para el tema de los riesgos profesionales, un fondo para el tema de enfermedad y maternidad y un fondo de invalidez, vejez y muerte. Es decir, cada fondo es independiente del otro. Es como que ellos tienen 4 cuentas separadas y los fondos no se pueden cruzar. Tú no puedes sacar plata de enfermedad y maternidad para pagar riesgos, o tú no puedes sacar plata de riesgos para pagar pensiones. La única excepción que establece la ley es que del fondo de administración tú puedes extraer el superávit y trasladarlo a IBM. Es el único fondo. Es decir, que si se administra correctamente, ahorramos plata, no hay sobrecostos, no hay una planilla elevada. Se trabaja con austeridad. Con austeridad va a haber siempre un excedente que se va a poder trasladar a invalidez, vejez y muerte. ¿Se puede trasladar o se tiene que trasladar? Se puede trasladar. Ya. ¿Ves? Entonces, y para irnos focalizando, entonces el problema principal se encuentra en el fondo de invalidez, vejez y muerte. ¿Ves? Que ahí es donde está la crisis ahora mismo. Ese fondo está dividido en 2 subsistemas. Con la ley 51 del año 2005, la reforma que se hizo fue separar los sistemas. Se dejó el sistema que se llama de beneficio definido. Subsistema de beneficio definido, ese es el que se conoce coloquialmente como el sistema de los viejos o el sistema solidario. Okay, solidario. El sistema solidario. Ajá. Me suena eso. Sí. Entonces, se separó según unos parámetros que están en la ley, que se resumen
en que los más jóvenes se pasaron al lo que se llama un sistema mixto. El subsistema mixto se llama mixto porque tiene un pilar de cuentas individuales, es decir, cada una de las personas que están en ese sistema están ahorrando a una cuenta personal, es decir, ese fondo es tuyo, no va a un fondo común. Y tiene también un pilar de beneficio definido, que ahí sí los fondos van todos a una reserva común y de ahí se saca un aporte cuando las personas se jubilen. Ese es el mixto. El fondo solidario o el de beneficio definido puro, que fue el que quedó, la intención fue que ese sistema progresivamente se fuera extinguiendo para que quedara todo el mundo con él. Se fuera extinguiendo, quiere decir que las personas que están en ese sistema se iban a morir. O sea, iban a dejar de recibir su pensión, me refiero. O si se estaba haciendo un traslado de esas personas al otro. Esa era mi pregunta. Digo, no, es muy interesante porque nos llevas a la parte humana de esto. Es que es lo que hace más difícil esta discusión. Porque estamos hablando de la vida de las personas, la expectativa, su calidad. Entonces eso siempre hace que discutir un tema como este... tengo que ser técnico, pero a la vez tengo que considerar la parte humana. Sí, porque no es solamente decir los números, eso es lo que hace este tema tal vez tan complejo, tan complejo. Porque sí, si tú lo dices así, en realidad, esas personas que quedaron en el subsistema viejo, el llamado solidario, van a tener una expectativa de vida y cuando ese programa se agote, en teoría ese sistema deja de existir y se queda el sistema nuevo. Eso es lo que se pensó. ¿Cuál es el problema? Que ahí hay un tema que es el costo de transición. ¿Ves? Porque al tú pasar los cotizantes, porque recordemos cómo funciona el sistema de beneficio definido, dicen que es como una pirámide. ¿Ves? Tú vas, la generación que viene detrás va pagándole a las generaciones que van quedando en el sistema. Entonces, cuando tú quitas las generaciones, las pasas a un sistema nuevo, ahí queda un vacío. Un vacío que había que ir paulatinamente cubriendo. Inyectando dinero, tú dices. Ok, porque entonces, perdón por interrumpirte, pero quiero que quede claro, porque entonces, ponte, teníamos los viejitos que empezaron a cotizar en el solidario, ¿no? Y ellos necesitaban que la gente que estaba cotizando le fuera metiendo plata a la caja, pero esa gente empezó a meterle plata como a otro fondo, básicamente, y el fondo de ellos se quedó sin ingreso corriente. Pero eso se hizo conociendo que era así. Claro que eso iba a pasar. O sea, que en teoría ellos tenían que saber que iban a necesitar una inyección de presupuesto. Ahí está el tema del el mal manejo que se le vino dando a esto año tras año tras año hasta que ya estamos en un punto crítico. ¿Ves? Porque si esto se hubiera ido paulatinamente haciendo, no tuviéramos que aparecer ahora los monstruos astronómicos de plata que hay que aparecer de ya para allá. ¿Ves? Porque año tras año, ya sabemos que esto hay que irlo cubriendo y se hubiera ido manejando. Perdón que te interrumpa un momentito, solamente para dar el dato. Según un estudio de la Junta Técnica Actuarial, el Estado tendría que aportar 11.787 millones entre el año 2024 y 2030 para poder financiar los déficits anuales. Ok, mi siguiente pregunta. Eso es 2 veces el presupuesto de la ampliación del Canal de Panamá. Esto quiere decir que que en el 2023 la caja se queda sin plata para pagarle a aquellos jubilados que todavía están en el sistema solidario. Que están en el sistema de beneficio definido llamado. Porque pregunto, ¿en el sistema mixto todavía esa gente no se jubila? ¿O cómo? O sea, ¿ya hay jubilados en el sistema mixto que cobran pensión? El sistema mixto es un sistema que si tú ves ahora sus proyecciones, es un sistema que está robusto. Es un sistema que se proyecta que a 2029 va a tener 12,000 millones de dólares en reservas. Entonces, ahí hay varias cosas. Lo primero es que es un sistema que todavía no está pagando pensiones al nivel del otro. Hay que ver cómo se... Pero paga algunas. Paga algunas pensiones de invalidez, según algunos números, pero el grueso de los jubilados va a empezar a entrar ahora. O sea, va a empezar a haber jubilados y eso va a ir creciendo en el tiempo. Hay que ver cómo se va a ir comportando ese fondo a través del tiempo. De hecho, esa es la razón por la que algunas personas proponen, vamos a coger la plata del mixto y vamos a meterla en el déficit. Y eso se puede. Eso requeriría tomar una decisión y ejecutarlo en esa forma, aunque no es recomendado. O sea, el estudio de la Junta Técnica Actuarial estableció claramente que eso cuadruplicaría el déficit. A la larga. A la larga cuadruplicaría el déficit. Entonces, las opciones aquí, si quieren que hablemos un poquito de cuáles serían los caminos que puede haber. La principal
que hay que ir considerando y que me parece a mí que es lo más justo antes de entrar a hablar de medidas paramétricas o de sacrificios que tienen que hacer los cotizantes o los ciudadanos, es reestructurar el gasto público. Porque aquí yo digo, aquí hay que ponerse como cuando tú haces una vaca con los pasieros, empiezas, ¿cuánto puedes poner tú? Miren toda la plata que está malgastada en el presupuesto, plata que se va para lugares que no funcionan, plata que se va para instituciones ineficientes. O para bolsillos. Para lo que sea. Recoge todo eso, quítale el montón de privilegios a un montón de gente, quita todo ese montón de despilfarro y ve cuánto sale ahí. Y luego entonces, ese es el primer paso. Ajá. Ese es el primer paso. Que hay que ver cuánto sale y si alcanza porque el monto es muy alto. Que es probable que no. O sea, porque es muchísimo dinero. Pero mira, eso me lleva al tema. Sí, hay que establecer una cosa. El presupuesto general del Estado se maneja anualmente. Entonces, si bien es cierto, hay gente que te dice son 60.000 millones de dólares, son 50.000 millones, son 10.000, no va a ser eso en un solo año. Claro. Entonces, lo que hay que ir contrastando es el presupuesto del año versus lo que hay que cubrir. Para hacerlo, ahorita asignaron un tema de la minera, que también era un monto irrisorio, pero a la larga, si tú logras asignar muchos montos pequeños, puede que llegues a cubrir el global. Entonces, ahí tiene que haber una reestructuración del gasto. Otra opción, otro camino que existe es el financiamiento a través de deuda. ¿Ves? Eso le gusta al gobierno mucho. Actual. Eso le gusta mucho a los últimos 3 gobiernos, yo diría. Sí, que tiene el inmenso problema de que ya la deuda se disparó. O sea, la deuda está disparadísima con lo que pasó con la pandemia. Entonces, me estoy como poniendo pálida en esta mesa. Estamos como aquí hablando de unos temas de nuestro futuro que preocupan, ¿no? Y preocupa que no haya esa alerta ciudadana que se sienta como en la sociedad, ¿no? O sea, lo pensamos a largo plazo, pero ya está aquí. Totalmente. Mira, preocupa, y la razón principal por la que yo, este tema a mí me motiva a hablar y me motiva a tratar de aportar, es porque yo siento que no hay un sentido de urgencia, no hay un sentido de resolver. O sea, tú ves la gente diciendo el problema lo tenemos ya, pero vamos a hablar, vamos a ver, vamos a llamar a 10 mesas, vamos a quedarnos echando cuentos aquí, cuando aquí tú lo que deberías tener es una institución que esté diciendo esto es lo que se va a hacer. ¿Ves? Porque siempre que tú tienes una urgencia, tú resuelves. ¿Ves? Hay médicos especialistas en urgencia, urgenciólogos. ¿Ves? El trabajo de ellos es salvar la vida del paciente. Si ya después yo lo tengo que redirigir a otro especialista para que vea a largo plazo cuál es el tratamiento, se hace. ¿Ves? Pero lo primero es salvar la vida. Aquí tenemos un paciente crítico y no hay nadie jugando ese rol de urgenciólogo de qué es lo que vamos a hacer. Está haciendo el CPR. Sí, esa es la razón por la cual yo pienso que todos y cada uno de los directivos de la Caja de Seguro Social en este momento tienen que poner su renuncia sobre la mesa. Porque si ellos no están dispuestos a decir, señores, todos los que quieran ponerse bravos, todos los que les moleste, lo que sea, ahorita mismo, esto es lo que hay que hacer para estabilizar la caja. Yo escuché a principio de año a un asesor de la presidencia que dijo que ya este gobierno no se iba a meter en este problema. Más bien. Que allá va el batazo para la próxima administración. Y encima dijo, pues no se preocupen que vamos a dejar los fondos. Yo creo que eso es lo primero que tienen que salir a explicar. Ok, ¿de dónde van a salir los fondos? Porque aquí estamos hablando de varias opciones. Van a financiar con deuda, van a presentar nuevos impuestos, que esa es la otra opción, subir los impuestos. ¿Qué es lo que llaman medidas paramétricas? No. ¿Cuáles son las paramétricas? Ok. Las medidas paramétricas obedecen, valga la redundancia, a los parámetros del sistema. ¿Cuáles son los parámetros del sistema? Hay varios, pero los más populares son edad de jubilación, cantidad de cuotas, porcentaje de la cuota. Esos son los parámetros, ¿no? Entonces, cuando te dicen medidas paramétricas, lo que se refieren es a modificaciones en eso. Es decir, si vamos a subir la edad, si vamos a aumentar la cantidad de cuotas. Sacrificios para la población y no para la administración de la Caja por de eso Seguro es que Social. lo primero, o para el presupuesto estatal. Por eso es que lo primero que yo mencioné es que hay que partir por delante. No se puede poner la carreta delante de los bueyes. Y mencionaste y te interrumpí el tema de incrementar la recaudación, los impuestos para que el Estado recaude más y cuente con más dinero y no se tenga que financiar con deuda. Eso, no sé si manejas el tema, pero no sé si esa es una opción
tampoco sé cómo funcionaría que la caja le tuviera que recomendar al Estado que tiene que subir ciertos impuestos o que tienen que empezar a recaudar en áreas donde hoy en día se exoneran. Porque es un tema que se ha venido hablando mucho ahora con todo el tema de la mesa de diálogo y se han puesto sobre la mesa estos temas de hay gente aquí que se exonera muchísimos impuestos y queda la gente pagando sus cuotas y sus impuestos y al final no tiene ninguna garantía de nada. Entonces, ¿cómo es eso también? Me llevas a un tema muy interesante y a un tema que a mí me gusta recalcar cada vez que hablo. Y es que existe un mito de que la Caja de Seguro Social tiene dueños. Se dice por ahí que es que este debate tiene que ser entre empleador, trabajador, Estado, porque es que esos son los dueños de la Caja de Seguro Social. Pero yo siempre recuerdo, ok, cuando tú me dices Estado, estamos hablando de todos. Estamos hablando del dinero de todos, porque tú bien lo acabas de decir. O sea, cuando digan Estado, eso significa plata que sale del erario público. Plata que todos pagamos. ¿Ven? Entonces tú no me puedes decir que este debate hay que cerrarlo a un par de actores nada más que decidan ahí y al final, ¿quién es el que va a pagar la fiesta? La vamos a pagar todos. Entonces, ciertamente, hay un tema. Cuando yo estaba en la mesa del diálogo, hubo un lío ahí que la Asamblea Nacional se metió a pedir que se reestructurara la mesa porque había quejas que decían que es que hay gente que no tiene que estar, los partidos políticos no tienen que estar, que hay un grupo de jóvenes que no tienen que estar, que ese debate nada más tiene que ser entre tal y tal. Y eso a mí me molestó mucho porque al final del camino, partidos políticos, le tengas o no tengas aversión, son organizaciones de la sociedad. Y en ellos puede haber gente muy nefasta o puede haber gente honesta y con interés legítimo y ciudadano que quieren aportar. Entonces, si tú quieres hacer un debate nacional, tú no puedes partir por delante diciendo ella no puede estar o Dalia no puede estar, ella me cae mal, sácala de aquí. No, es un debate nacional porque al final, en la ley 51, hay aportes por más de 5.000 millones de dólares. Eso ya está establecido en la ley del Estado a la Caja de Seguro Social. Explícame eso, ¿qué quiere decir eso que esté contemplado en la ley de esa forma? En la ley 51 se estableció un fideicomiso. Es un fideicomiso que va a ir aportándose, el Estado va a ir aportando todos los años un monto para ayudar a mantener el tema de las pensiones. Ese es el tema que había que ir revisando, si esos aportes eran suficientes. ¿Eso se ha cumplido? Sí. Ok. Entonces, eso está establecido en la ley. Ahí hay un dinero que todo el Estado aporta. Y la Caja de Seguro Social tiene un presupuesto para todo su funcionamiento global de alrededor de 6.000 millones de dólares. Ese es el 25% del presupuesto general del Estado. O sea, para que lo pongamos en perspectiva. Wow. La Caja de Seguro Social maneja 1/4 del presupuesto general del Estado. Y ni así alcanza. No solo eso, en manos de quiénes está. ¿Ves? ¿Quiénes son los que toman las decisiones ahí? O sea, imagínate la clase de acreditación que uno tiene que tener en experiencia profesional, en titulación, en todo lo que tú quieras, para estar sentado en una mesa donde tú administres 6.000 millones de dólares en una empresa privada. ¿Cuántas personas en la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social? 11. Ve, entonces principalmente el problema se concentra en el tema de la estructura y el diseño de la institución. Yo, hablando un poco más de la mesa del diálogo por la Caja de Seguro Social, nosotras estábamos conversando con una invitada que fue en la mesa para tratar el desabastecimiento de medicinas. Y una de las cosas que ella decía era que la mesa tenía muchas personas preparadas, calificadas, que hicieron aportes significativos, pero que a la hora de tomar las decisiones como tal, se les ignoró completamente. ¿Dirías que pasó algo parecido en la mesa de la Caja de Seguro Social? O sea, ¿hubo un trabajo que era, vamos a decir, potable, que a la hora no se implementó? ¿O más o menos qué sucedió en la mesa? Mira, lo principal que yo te pudiera decir de la mesa del Seguro Social es que ahí lo que más se vio fue el desinterés del gobierno de resolver. Eso para mí fue lo que más dañó la mesa. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero resolver, yo como líder establezco un camino. Señores, propongo algo. Aquí están mis propuestas, ¿ves? Estas son las opciones. Yo aquí traje mi listita, ¿ves? De todo lo que se puede hacer. Señores, estas son las opciones que el gobierno considera viables. Vamos a debatirlas. ¿Ves? Tú no agarras y sientas un poco de sectores que de salida ya tienen muchos choques e intereses contrapuestos, lo cual es normal y claro, no tiene nada de malo, pero ayuda a allanar el camino.
¿Ves? Entonces tú lo sientas ahí, ni siquiera una metodología. Siéntense, mátense ahí meses para establecer una metodología. Para decir que tienen una mesa. Para decir que tienen una metodología. Luego de eso, entonces venimos aquí todas las entidades públicas que fueron a dar charlas y a exponer sus números. Algunas fueron muy efectivas, otras no lo fueron. Otras dejaron mucho que desear. Pero en general se gastó mucho tiempo. ¿Ves? Porque, y sobre todo un fantasma en la mesa del diálogo fue el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas muchas veces la silla estaba vacía. Wow. No iban o no... O sea, hay una parte tan importante que es la parte de las finanzas. Bueno, por eso yo te pregunto. Entonces, sentar a unas personas que no tienen acceso directo a los números del Estado, decirles, díganme ustedes a mí, ¿cómo resolvemos esto? Cuando el que puede ver la caja y decir, señores, aquí hay tanto... Y esto es lo que puede, estas son las opciones que son viables. Ustedes discutan a ver cuáles a ustedes les parece que es el camino. Eso no se hizo. ¿Ves? Entonces, eso principalmente fue lo que fue dilatando hasta que se llegó al punto del bendito informe de la OIT. ¿Ves? Porque por aquí, por allá, por donde vamos, necesitamos una auditoría. Los números que teníamos en la mesa son de un informe del año 2020 con data de 2019. En el 2021, que fue la mesa del Seguro Social. ¿Ves? Entonces, dije, necesitamos números más confiables, números con los que trabajar. Ahí es donde entra el tema del informe de la Organización Internacional del Trabajo, que primero se dijo que era para julio, ahora se ha ido quedando, ahora dicen que va a salir en diciembre. Entonces, imagínense, la mesa del diálogo se paró en diciembre del año pasado y por todo este año al parecer no se va a reanudar. Entonces, es donde yo digo, gobierno, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el camino? ¿Y qué es lo que ustedes van a hacer? Porque no es verdad que se van a quedar mirando hasta el 2024 con un tema tan crítico como este. No es verdad, no es verdad. Digo yo, claro, que no puede ser verdad que eso es lo que ellos van a hacer. Pareciera que eso es lo que van a hacer. ¿Y cuál? O sea, porque, ok, el tema de la deuda sería un escenario, no estoy diciendo que lo evalúes, ni que me digas si es un escenario que está bien o que está mal, pero sería una salida para la administración actual. Llenar el déficit que va a quedar en el 2024, o sea, el 2024 vamos a quedar en cero. Llenar lo que necesita el país con deuda para el 2024 y dejar eso así, empaquetar sus vainas y ver quién entra en el 2024. Mira. O sea, eso se puede, como que... Digo, suena como que a lo que probablemente harían. Digamos que es uno de los caminos. O sea, es que mi pregunta es más que nada si existen mecanismos dentro de la ley, ¿cómo reacciona la Caja del Seguro Social a quedarse en cero? O sea, ¿qué se contempla dentro de ese sistema o de esa estructura al momento de quedarse en cero? ¿Qué pasa? Sí, el Estado definitivamente tiene una responsabilidad para con la Caja de Seguro Social. Eso está establecido. Entonces, ese camino, digamos que es uno de los caminos más probables. El camino del endeudamiento. Y es muy interesante tocar ese punto, porque nos lleva a analizar cómo le pega esto a todo el mundo. ¿Ves? Porque tal vez hay personas que a veces dicen, yo no cotizo a la Caja del Seguro Social, yo tengo mi plata en otro lado, no me interesa lo que pase ahí. Soy independiente. ¿Ves? Pero esto le va a pegar a todo el mundo por la razón de que al endeudar más al país, primero hay que ver cuáles van a ser los términos para eso, pero nos seguimos exponiendo al riesgo de que la calificación del país se vea afectada. Recordemos que el acceso que Panamá ha tenido a tanto financiamiento y a tanto dinero internacional es por tener una buena calificación. Somos un país... Calificación de riesgo. Es lo que sí, la calificación de riesgo. Una buena calificación, y eso nos permite que nos presten, que nos den buenos plazos, que nos den buenos intereses. Entonces, a la hora de que la calificación de riesgo te cae, toda la deuda te va a costar más. Los intereses van a ser más altos. Por ende, todo el país se va a ver golpeado por eso. O sea, el costo de vida puede subir. O sea, aquí los no hay pueden subir. el sálvese quien pueda, porque estamos todos en el mismo barco. Sí, precisamente. O sea, este es un tema de una institución hablando sobre las pensiones de aproximadamente 300.000 jubilados, pero que tiene el potencial de golpear colateralmente toda la estructura económica del país. Claro, era, para ir cerrando, porque nos estamos quedando sin tiempo, esa era mi pregunta. Me dices que se pueden ver 300.000 jubilados afectados por que la caja se va a quedar en cero. Eso quiere decir, por lo que explicaste al principio, a ver si entendí bien de los dos sistemas, que personas como yo, que estoy cotizando desde hace 4 años, mis fondos están
seguros, entendiendo todo esto de que De si que el está en país se otra endeuda, cuenta. yo voy a tener que pagar esa deuda a largo plazo. Pero están en fondos separados y a quiénes particularmente, o sea, ¿quiénes son esas 300.000 personas? Sí, exacto. Son las personas que ya venían cotizando antes de la ley 2005, de la ley del año 2005. Son las personas más mayores, los que ya están jubilados en este momento, que están todos dentro del sistema solidario. En teoría, las personas que están en el sistema nuevo están en un fondo distinto del que está el problema, pero siguen habiendo riesgo. ¿Por qué siguen habiendo riesgo? Porque el dinero de ese fondo es objeto de debate. Hay personas que lo están viendo y que quieren meterse ahí. Sí, que diste la opción esa al principio. Y otro tema muy importante ahí es que el dinero que está en el sistema mixto, la parte de las cuentas individuales, es propiedad privada de las personas. Y eso es algo muy importante que las personas tienen que saber. Una cosa es el dinero que está en el fondo común y otra es el dinero que está en las cuentas individuales. Que es básicamente una cuenta de ahorro. Sí, es como si tú tuvieras una cuenta de ahorro en un banco. Entonces, decir que vamos a coger eso y vamos a mezclarlo, eso es expropiarle la plata a las personas. Y ahí las personas tienen que estar muy claras que eso no debe ser permitido. Eso no debe ser permitido bajo ninguna circunstancia. Claro. Bueno, para variar nos hemos quedado sin tiempo y creo que con este tema era de esperarse. Definitivamente, mil gracias, Daniel, por la explicación y el desglose de todo. Creo que en el momento que haya un guío de parte del Estado sobre qué van a hacer, probablemente te volvamos a llamar para que nos contextualices si se toma alguna decisión o si se da algún pronunciamiento particular sobre el tema del fondo. Así que mil gracias por acompañarnos hoy en el podcast. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y eso fue todo por hoy. Nos vemos en otro episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa con mi persona Dalia. Mi Twitter es Dalia_Pichel. Mi Twitter es @nosoyirma. Y el mío es @DALombanaf. Da Lombana. Perfecto, chao.